Montachoques y extorsión vial en la frontera de Baja California. 13 de junio de 2026. Este video describe el peligroso auge de los montachoques en Baja California, Mexicali y Tijuana, y el sur de Estados Unidos. Una red criminal dedicada a provocar colisiones para extorsionar a conductores. Estas agrupaciones utilizan tácticas de manipulación psicológica, maniobras vehiculares agresivas y la falsificación de placas para atrapar a sus víctimas en situaciones de vulnerabilidad. El fenómeno se extiende desde avenidas congestionadas hasta estacionamientos de centros comerciales, operando en horarios estratégicos para maximizar el caos. Además de la violencia física y verbal, la operación involucra un complejo entramado de fraude a aseguradoras y el uso de mulas hormiga para movilizar el dinero ilícito proveniente de las extorsiones viales y contrabando de drogas en muy poca cantidad. En última instancia, las fuentes advierten sobre una estructura delictiva organizada que aprovecha la corrupción y la falta de regulación para lucrar con el miedo ciudadano. Hola, bienvenidos a este desglose. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad nos pone los pelos de punta a todos los que manejamos. Hablamos de los famosos montachoques. A lo largo de esta revisión, vamos a desenmascarar cómo incidentes de tránsito que parecen súper cotidianos, en realidad son maquinarias de extorsión meticulosamente calculadas y un peligro inminente en nuestras calles. Escuchen nada más esta frase. Sobrevivir en las vías es un juego de precaución. Un encuentro significa el inicio de una guerra de extorsión. Qué fuerte suena eso. Y es vital entender la gravedad de estas palabras, porque no estamos hablando de un accidente de tránsito común y corriente. Para nada. Hablamos de una trampa, tanto física como psicológica, diseñada para arrinconar a las personas en fracciones de segundo y dejarlas sin escapatoria. Pasemos a la primera parte, el peligro en las calles, la amenaza inmediata en nuestra conducción diaria. Para entender el tamaño de este problema, hay que ver cómo nuestra rutina de todos los días se ha vuelto un arma en nuestra contra. Y aquí surge una pregunta súper interesante. ¿Por qué los estacionamientos enormes, ya saben, los de Walmart, Soriana o Target, son el lugar favorito de estos grupos? Es de no creerse que algo tan normal como ir por la despensa o salir de un centro comercial esté hoy en día minado de riesgos. Bueno, pues resulta que hay toda una psicología fascinante detrás de esto. Son 3 razones principales que convierten a un estacionamiento en la trampa perfecta. Primero, la velocidad. Como todos vamos despacito, el choque parece un accidente bastante normal y los estafadores no se lastiman de verdad. Segundo, se aprovechan de nuestra distracción. Cuando vamos de reversa, la atención está a tope intentando no pegarle a nada. Y tercero, los puntos ciegos. Con tantas columnas y otros coches, tienen el escondite ideal para saltar estratégicamente sin levantar sospechas. Es toda una obra de teatro que llaman la trampa de la salida. Imagínense esto. El paso 1 es cazar a quienes se ven más vulnerables. Buscan a personas mayores, mujeres que van solas o conductores chavos que se ven medio nerviosos. El paso 2 es dar el golpe. Aceleran y provocan el choque trasero justo cuando el coche va de reversa. Y el paso 3, el paso 3 es el remate total, la lágrima. Se bajan armando un drama tremendo, a veces hasta con niños llorando, fingiendo lesiones en el cuello. Todo esto es para crear una presión psicológica brutal y obligar a soltar dinero en efectivo rapidísimo, antes de que llegue cualquier patrulla o seguro. Ahora entramos a la sección 2, tácticas de los montachoques, la anatomía de un ataque. Ya vimos cómo operan en los estacionamientos, así que vámonos a las calles y avenidas rápidas donde usan 5 tácticas muy específicas. La primera maniobra es un clásico terrible, el frenón repentino. Pensemos que vamos manejando tranquilos por una vía rápida, digamos Calzada Anáhuac o López Mateos en Mexicali. De repente, ¡pum!, un coche se mete de la nada y frena en seco. Así, sin semáforo rojo, sin un tope enfrente. Como te quitan la distancia para reaccionar, el choque es inevitable. Y claro, legalmente el que pega por atrás tiene la culpa. Así que de ahí se agarran para iniciar la extorsión. Luego tenemos el torpedero. Imaginen el tráfico pesadísimo en la avenida Revolución de Tijuana. Uno pone su direccional para cambiar de carril y el coche de atrás, que venía acechando, acelera como si fuera un misil directo hacia el punto ciego, para forzar el impacto lateral. Esta táctica es de lo peor porque te aniquila por completo la confianza que uno le tiene a sus propios espejos retrovisores.
Híjole, y esta que sigue es súper engañosa. El engaño del paso cedido. Pasa muchísimo en glorietas o cruces complicados como en Paseo de los Héroes. El criminal te hace la seña con la mano, súper amable, o te echa las luces para darte el paso. Uno avanza confiado y en ese mismísimo instante arrancan y te chocan. Y para el colmo, luego niegan categóricamente haberte dado el pase. Es una emboscada pensada específicamente para hacer enojar a la gente y llevar la atención del momento a un nivel explosivo. Lo cual nos lleva a un nivel superior de organización con el efecto sándwich. Aquí ya es un trabajo en equipo milimétrico. El auto A se te cierra y frena de golpe. Uno, por instinto, da el volantazo para no pegarles. Pues resulta que en el carril de al lado ya está el auto B esperando exactamente ese desvío para estrellarse de forma deliberada contra ti. Definitivamente esto demuestra que no son accidentes aislados, sino operaciones callejeras súper coordinadas. Y para cerrar esta lista, el ataque a motociclistas. Queda clarísimo que ni los que andan en dos ruedas se salvan de esta red. Aquí lo que hacen es aprovechar el punto ciego para darle un llegue a la moto, o de plano se tiran al suelo actuando como si los hubieran atropellado. El tráfico se vuelve un caos total en segundos, creando el escenario perfecto para intimidar y exigir una suma fuerte de dinero ahí mismo. Llegamos a la sección 3, perfil de los extorsionadores, el rostro de la intimidación sobre ruedas. Vamos a cambiar el enfoque de las acciones hacia las personas. ¿Quiénes son exactamente los que van detrás del volante? Es fascinante ver el contraste de cómo operan según el lado de la frontera. En México, traen coches compactos o incluso de gama alta como BMW o Audi, que ya traen daños escondidos para luego inflar los costos al máximo. Se bajan en grupos de 2 a 4 personas, bien agresivos, a acorralarte. En Estados Unidos la cosa es más visual. Usan camionetas viejas o SUVs todas destruidas para que el choque se vea catastrófico. Suelen ser manejadas por jóvenes de entre 20 y 35 años que usan amenazas físicas para cerrar el cerco. En ambos escenarios, buscan presionar por dinero al instante. Y un detalle muy loco en México es que en los estacionamientos hasta cuentan con el descaro de los famosos viene, que están coludidos. Ellos se encargan de desaparecer carritos o mover cámaras para que no haya evidencia. Ahora, vean el nivel de planeación que traen. Sus horas pico de ataque son de 6:45 a 8 de la mañana. No es una hora elegida al azar, es la ventana crítica de mayor caos vial por las escuelas y la entrada a las oficinas. Salen a cazar sabiendo que a esa hora todo el mundo va con prisa, estresado por el reloj y súper distraído. Y agárrense, porque con pura presión extrema, en cuestión de minutos pueden llegar a exigir hasta la alarmante cantidad de 30,000 pesos. Así como lo escuchan, es un golpazo financiero devastador para cualquiera que minutos antes simplemente iba rumbo a su jornada laboral. Pasemos a la sección 4. Mulas hormiga y placas falsas. La infraestructura oculta. Vamos a hacer un poco de zoom out para ver qué hay detrás de los choques visibles en las calles, porque hay toda una red criminal inmensa que lo sostiene. Un elemento logístico clave aquí es la mula hormiga. Básicamente son cómplices silenciosos que se la pasan cruzando la frontera de México a Estados Unidos, contrabandeando físicamente pequeñas cantidades del dinero extorsionado. Como no hacen grandes transferencias bancarias, el dinero se mueve rapidísimo por la red internacional sin que las autoridades aduaneras ni los bancos sospechen absolutamente nada. Pero claro, también necesitan herramientas físicas para operar. Y ahí es donde entra un gigantesco mercado negro de placas robadas y falsificadas. Lo más increíble es que se coordinan con una libertad tremenda en plataformas digitales comunes, en grupos cerrados de Facebook como el famoso Hustle Group. Esto alimenta deshuesaderos clandestinos por toda California, Arizona y Texas, suministrando todo para regularizar los famosos autos chocolate y dándole camuflaje perfecto a los coches agresores. Y para dimensionar esto, es imperativo echarle un ojo a los operativos oficiales. Las investigaciones han revelado que las autoridades tuvieron que catear a supuestos grupos civiles como Anapromex por estar metidos en esquemas de fraude de identificación vehicular. Empresas como A&M Motors terminaron con clausuras y decomiso de papeles en Mexicali y Tijuana. Lo más alarmante de todo es que en estos cateos encontraron que los lotes inmensos de placas clonadas estaban ligados a esferas del crimen mucho más pesadas, incluyendo el trasiego de heroína y mafias de talleres delictivos. Y así llegamos a nuestra última sección, la número 5, el fraude internacional organizado. De la extorsión callejera a las estafas de seguros. Aquí es donde comprobamos que el susto violento en la calle es solo un tentáculo de un fraude burocrático millonario a nivel internacional. Si comparamos el objetivo final, el contraste entre ambos países es brutal. En México la cosa es cruda y visceral. Te sacan el efectivo al momento. Usan amenazas de violencia física o de meterte a la cárcel para que vayas temblando a vaciar tus cuentas en el cajero automático más cercano.
En cambio, en Estados Unidos, la operación es de cuello blanco. Sí, agarran efectivos si pueden, pero el premio gordo es exprimir a las grandes aseguradoras metiendo reclamos por lesiones que ni existen, todo con la ayuda activa de doctores y abogados que están coludidos. Y las dimensiones de esto son masivas. El National Insurance Crime Bureau tiene documentada oficialmente que esto no es un problema aislado de ninguna manera. Es un negocio multimillonario. Ciudades enteras en California, Florida, Nueva York y Texas reportan niveles alarmantes de fraudes médicos que salen de choquecitos menores inventados para alimentar todo este ecosistema criminal. Todo este desglose nos obliga a plantearnos una reflexión final bastante perturbadora. Sabiendo la red gigantesca que hay detrás, ¿podemos decir que el simple hecho de salir de un estacionamiento o incorporarse a una avenida es 100% seguro? ¿O será que todos los días vamos manejando directo hacia una trampa meticulosamente calibrada donde nuestro estrés, nuestra vulnerabilidad y nuestro miedo se convierten sistemáticamente en dinero para alguien más? Definitivamente es algo que nos hará pensar las cosas 2 veces la próxima vez que tomemos el volante. Y hasta aquí el análisis de hoy. Queda clarísimo que la precaución nunca está de más. Nos escuchamos en el próximo desglose.